Hola, yo soy Ana. Y yo soy Manu. Y esto es Para Grandes y Chicos, el podcast. Para Grandes y Chicos, el podcast. Bueno, hace rato no estábamos grabando Hace rato no nos veíamos. y este es oficialmente nuestro regreso. A nuestra tercera temporada. Aplausos, por favor. Aplausos. Que pues este es el primer episodio que va a ser un mini episodio, un poco más corto, pero igual sustancioso. Interesante. Y acertado en el tema que vamos a trabajar. Significativo. Para todos ustedes, tanto para los grandes como para los chicos. Muy bien. Bueno, querida Ana, coméntale a nuestros oyentes, a nuestros espectadores, qué tema vamos a trabajar en este regreso. Hoy vamos a hablar sobre alteridad, discapacidad, anormalidad, normalidad. Y pues todo desde la visión de lo educativo, ¿no? Pero también desde pues nuestras dinámicas cotidianas. Y bueno, ¿cuál será la estructura de este episodio? Bueno, primero vamos a empezar hablando de qué es alteridad, qué es discapacidad. Sí, un poquito como de conceptualización, como siempre lo hacemos. Como siempre lo hacemos. Después vamos a hablar como de opiniones de nosotras. Como esas percepciones que tenemos de lo que sucede. Frente a lo que sucede, tanto como lo dijo Manu, en nuestra cotidianidad, como en la parte institucional. De la educación, enfocada entre los más chicos, ¿no? Y por último, consejitos, prácticas que podemos usar en aula, en casa. Exactamente, como esas reflexiones finales que siempre damos para que lo implementemos en nuestro día a día. Para que sea un poquito más completo. Obviamente, como siempre, la misma ruta de siempre. La misma. Así que pues empecemos. Bueno, ¿por dónde empezamos? Cuéntanos, Manu, ¿qué es alteridad? Bueno, antes de mencionar, una de las bases que vamos a usar para el día de hoy en este tema es la lectura. Bueno, es una lectura que los invitamos a hacer y que de hecho les vamos a poner en la descripción de este episodio, por si la quieren hacer, porque pues no es nada más nutritivo que leer, ¿sí o no? No hay nada más significativo. Exactamente. No hay mejor forma de aprender que leyendo. Leyendo, claro, hay que hacer uso de nuestro lenguaje. Bueno, se llama Acerca de la alteridad, la normalidad, la diferencia, la diversidad, la discapacidad y la pronunciación de lo educativo, gestos mínimos para una pedagogía de las diferencias. De Carlos Esquilar. Puede ser una lectura un poco tediosa, pero igual es recomendada. Y nos vamos a basar en Depende mucho de la manera en la que tú decidas leerlo. Exacto. Porque si tú lo empiezas a leer desde una manera de me gusta esta información, quiero saber un poquito más de esto, quiero ampliar mi visibilidad en este tema, pues de pronto va a ser mucho más provechoso para cada uno de ustedes. Exacto, y también yo quiero anotar que esto no es la totalidad del tema, o sea, es una parte o una perspectiva desde la cual la podemos tomar, tanto desde la lectura como desde nuestras interpretaciones de la lectura, porque cada quien lo lee y tiene sus... No, y yo siento que las cosas más maravillosas de leer o de hacer estos espacios es poder dejar un poquito la curiosidad. Listo, nosotros les podemos dar esta lectura, pero ustedes pueden indagar muchísimo más sobre el tema e incluso quien quita después de estar acá con nosotras aportándonos un poquito más. Oye, eso es una buena idea. Invitados, claro, obviamente. Si quieres ser invitado al podcast, escríbenos en nuestras diferentes redes sociales. Spotify, YouTube, Instagram para grandes y chicos. TikTok. También, muy bien, listo. Bueno, cuando hablamos de alteridad es hablar de ese otro, o sea, de reconocer que en el mundo en donde habitamos, en la sociedad, en mi casa, en la cultura, en la comunidad, en la escuela, en cualquier lugar, no solo estoy yo, sino que hay otro. O sea, estoy yo y está ese otro. Pero aquí la cuestión es, ¿quién es ese otro? O sea, ese otro, no quién es ese otro, sino desde dónde estamos viendo ese otro. O sea, ¿cómo acogemos a ese otro en nosotros? Sí, claro, porque pues hablar del otro, ahí ya vienen los otros temas. O sea, hablar del otro siempre lo asociamos a el diferente, a mí. Ese que no soy yo, que está lejos de mí, que no se vincula conmigo, que es diferente a mí.
Bueno, y también ese otro, muchas veces lo vemos desde la confrontación. Yo no sé por qué socialmente, inclusive desde la misma educación, el otro es alguien con quien yo tengo que competir. Y eso se ve mucho en la escuela, como que a pesar de, o sea, tras del hecho que lo veo como el diferente, que está lejos de mí, o sea, que está apartado de mí, también lo veo como un enemigo. O sea, necesito superarlo, necesito sobresalir y eso se ve en las notas y todo ese Eso te iba a sistema. decir, ahí va el problema un poquito del sistema educativo que tenemos nosotros planteados. Entonces, que una persona se valora por un número, o su inteligencia se valora por un número, porque lo cualitativo ya no importa, sino cuánto sacaste tú en matemáticas, cómo estás escribiendo, cómo estás leyendo, cómo estás haciendo esto, pero puede ser una persona muy pila socialmente. Exacto, y ahí viene el tema de la normalidad y la normalización, o sea, el sistema educativo y no solo el sistema educativo, sino la sociedad la Sí. sociedad en sí, perdón, como que tiene un estándar estipulado de qué tipo de ciudadano, qué tipo de persona debe ser, y si tú te sales de eso, entonces Ujú. no vales No nada. más, no más eso está un poquito estandarizado en el tema digamos, el ciclo que tú debes cumplir en la vida. Entonces tú tienes que entrar a una primaria, tienes que hacer un bachillerato, tienes que salir de ahí y ser profesional, porque ese es el orden del ser, Ajá. ¿sí? Entonces, las personas que hoy en día no eligen estudiar por alguna otra razón, entonces la sociedad ya los caracteriza como fracasados, El rarito, el brutico. el que no le dio para eso. Ajá. O entonces ya luego empezamos con estándares sociales diferenciados, como el dinero. No tiene plata para estudiar, ¿sí? Exacto. Porque tampoco somos conscientes de que hay ciertas diferencias sociales que no son simplemente por tu ser, sino por el hacer y el convivir en una sociedad que es difícil, en una sociedad que se mueve con una economía, en una sociedad que tiene diferencias sociales, en una sociedad donde no todos, lastimosamente, cabemos. Y se supone que eso debería ser en lo que todos deberíamos trabajar. Exacto, y ahí viene otro tema, el hecho de que o sea, que no debe existir eso de normal y anormal, simplemente somos seres humanos que habitamos en un contexto, en una cultura, en una sociedad, cada uno con ciertas singularidades y ciertas particularidades, y ahí viene el tema de la diversidad. Ser diverso no es ser el otro diferente, ser diverso no es ser el otro con discapacidad, ser diverso no es ser el que se sale de las normas, no, Ser diverso es ser, simplemente. Ana es diversa, yo soy diversa, tú que nos estás escuchando eres parte de esa diversidad. Y absolutamente todo nuestro entorno es diverso. O sea, ahorita que lo discutíamos, un ladrillo no es igual a otro, una flor no es igual tú no vas a encontrar dos flores iguales, por más de que sean de la misma naturaleza, no van a ser iguales. Exacto. Un perro no es igual al otro. O sea, todos tenemos características diferentes que nos hacen ser nosotros. Y es lo que debemos empezar a acoger esa diversidad, entendiéndonos como parte de ella y reconociendo que ese otro no es un enemigo, no es nada más, sino otro diverso, otro cualquiera diverso a mí. Y que convivimos y estamos todos juntos, y qué más bonito que hacernos la vida más simple, hacernos la vida más amena, más acogedora. Y que es necesario que como sociedad, como seres humanos, empecemos a quitarnos un poquito ese estándar de quién es diferente, ¿sí? Sino que todos de verdad debemos estar en un mundo unidos. O sea, Exacto. todos somos seres acá y todos vivimos acá y todos somos diferentes a los otros, porque eso nos hace ser maravillosos. ¡Wow! Se está convirtiendo en un podcast filosófico, emocional y demás, pero no, somos educadoras, así que vamos, a pesar de que sí, tienes razón y toda esta cuestión, vamos a aterrizarlo un poquito más en la educación, que es también lo que nos compete a nosotras. Sí. Aunque se aporte Ana María, paténtalo. No, y yo siento que esa es de las cosas más difíciles, ¿sabes? Lo que tú hablabas, ya aterrizándolo en la educación, yo siento que esa es de las cosas más difíciles en el tema de la inclusión o del ser todos juntos o del entender al otro como diverso, porque lo que hablábamos ahorita un poquito de ya tenemos como tan estandarizados ciertas cosas, de que tú Sí. tienes que sacar una nota, de que tú tienes que tener ciertas competencias para estar en cierto nivel escolar y todo, que ahí es más difícil incluir a los otros. Exactamente. Porque es que lamentablemente nuestro sistema educativo
aún le falta mucho para llegar a ser inclusivo. Yo siento que hasta ahora se está manejando desde la integración, es decir, o sea, se está creyendo que ser una educación inclusiva es simplemente recibir a cualquiera. Y sí, es verdad, cualquiera debe tener derecho a la educación, o sea, cualquiera. Pero ¿bajo qué condiciones? Unas condiciones que sean dignas y acogedoras. Es que a mí no me cabe duda que ya como sociedad estamos en un momento en el que entendemos la diferencia y en el que podemos entender que sí hay personas que son diferentes a nosotros, que sí hay personas que tienen unas necesidades diferentes a las de nosotros, pero ¿realmente acogemos esas necesidades en nuestra sociedad? ¿Realmente como instituciones acogemos esas necesidades o como maestras? Yo considero realmente que no, porque inclusive el hecho de que aún se entienda que la diversidad es simplemente el ser discapacitado o el ser de una cultura diferente, eso también ya es un error porque no te va a permitir hablar de realmente inclusión, porque ahí estás haciendo una diferenciación que puede llegar también a ser excluyente. Y eso por un lado. Por otro lado, debería ser ese conocimiento del otro desde sus diferencias una herramienta para poder brindarle una educación de calidad, para brindarle realmente una educación inclusiva, no para ser despectivo, sino que ese conocimiento nos debería permitir poder brindarle lo que necesita. Es que incluso yo siento que la educación ahorita, mal llamada inclusiva, es muchísimo más excluyente que el mismo término. Exacto. ¿Por qué? Porque es que tú vas a una institución donde dicen, ay, acá tenemos inclusión, pero no hay una rampa, nadie sabe hablar lengua de señas, no hay sistema braille, no, sí, o sea... Realmente no están siendo inclusivas. Y así no haya una persona o un niño o niña con discapacidad en el salón, muchas veces no estamos siendo inclusivas con las necesidades especiales de cada uno de los niños, porque lo que queremos es que todos los niños lleven el mismo proceso y lleguen al mismo punto, a la misma hora, con la misma forma, con las mismas herramientas, cuando no es así, y ahí también estamos siendo excluyentes. Y lo que importa ahorita, ahorita es muy bonito y siento yo que ahorita se habla muchísimo de crianza respetuosa, de inteligencia emocional, de un montón de cosas, pero muchas veces nos cuesta entender que hay niños que un día van a llegar tristes al salón. Exacto. ¿Sí? Que no siempre tú vas a estar de buen ánimo, y eso también hace una educación excluyente. Porque es que tú no siempre puedes pretender que todos tus alumnos lleguen a un aula felices y contentos y que, ay, tu vida es maravillosa porque tienes a tu papá, a tu mamá. No, a veces simplemente, ay, se me rompió el juguete y me siento triste. Exacto. ¿Sí? Y tengo que llegar a un salón donde tengo que ser feliz. Eso también es excluyente. Sí, porque es que lo que volvemos y reiteramos, la diferencia, la diversidad no se remite solo a discapacidades o cosas por el estilo, sino al ser humano, lo volvemos a decir. Y ahora bien, aquí viene una pregunta, tanto que hay por mejorar, ¿qué podemos hacer nosotras? O sea, porque uno a veces se dice, ¿qué puedo hacer yo como docente? ¿Qué puedo hacer yo? O sea, yo no voy a transformar el mundo. Sí es verdad que no podemos una persona transformar el mundo, pero si cada una se compromete con desde su cotidianidad empezar a reconocer lo que hemos venido hablando, en comunidad sí podemos transformar el mundo. Empezar a reconocer los detalles pequeños. Exacto, los gestos mínimos, como lo dice Esquilar. Sí, las cositas chiquiticas. Entonces, lo que te decía ahorita del semáforo, donde hay una persona ciega en el semáforo, ya sabemos que, digamos, por lo menos acá en lo que concierne a Bogotá, uno puede espichar el semáforo y lanza como un ruidito para que una persona que tiene una discapacidad visual sepa que puede pasar. Entonces va a pasar la calle, pero resulta que yo, que tengo mis 5 sentidos fortalecidos, no me interesa que él tenga esa condición y me atravieso. Entonces podemos empezar desde los gestos mínimos. Si yo veo una persona que tiene una discapacidad visual pasar una calle, no necesariamente lo tengo que agarrar del brazo y ayudarlo a pasar y minimizarlo, porque muchas veces eso es creerlos incapaces de. Exacto. Sino simplemente facilitarle un poquito las cosas. No me voy a hacer adelante de él, no me voy a atravesar, me puedo hacer a un lado, me puedo hacer atrás. Exactamente. ¿Sí?
Y digamos en el aula, digamos como profesoras, yo siento que lo que mejor podemos hacer es acoger a los niños desde el respeto y el reconocimiento. ¿Y cómo hacemos eso? Yo digo que uno de los actos que más permite a un niño reconocer es el hecho de poder mirarlo. O sea, que con la mirada, que si un niño, yo lo miro en el salón, él se va a sentir reconocido porque va a decir, la profe me está mirando, la profe me está preguntando, la profe me recibió con un abrazo, la profe me está escuchando. Los gestos mínimos, ¿qué tan importante es cuando tú llegas a una aula y decirle a un niño, a la niña que llega peinada como siempre todos los días, pero resulta que hoy vino con una moña diferente, y tú decirle, oye, qué linda está tu moña? Esos gestos mínimos al niño le hacen sentir, oiga, me están mirando, Me están reconociendo. de verdad se dio cuenta que hoy no traje la misma moña que ayer. Exacto. Y eso es lo que como profesoras deberíamos hacer diariamente. Y es lo que podemos hacer porque es que nosotras seguramente no vamos a poder transformar todo el sistema educativo porque la vida misma no nos va a permitir hacerlo, pero con esas cosas sí podemos transformar cómo son las experiencias en nuestra aula, cómo estamos educando y cómo le estamos diciendo al niño, mira qué bonito es reconocer la diversidad. Entender la educación y la primera infancia y el aula en primera infancia como ese primer acercamiento al mundo de un niño, yo siento que es lo más importante. Como tú le vendas a un niño en su primera infancia el mundo, él lo va a reconocer toda su vida. Exacto, porque es que eso es algo que yo siempre he considerado y es que los niños no nacen siendo con prejuicios, los niños no nacen siendo excluyentes, los niños, ellos no nacen así, somos nosotros a partir de esos pequeños gestos que les empezamos a como sembrar en el cerebro esos estereotipos que ya están normalizados. Qué tan fácil es que por medio de esa cotidianidad en el aula y fuera del aula le podamos decir al niño, mira, todos somos diversos, mira, tú tienes esto, fulanito es así. Por ejemplo, Gabriel tiene gafas, Sofía no tiene gafas, Perla tiene el pelo crespo, Ana tiene el pelo liso. Y está bien porque cada uno es ser, y el poder reconocerle a cada uno esa diferencia dentro del aula le va a permitir al niño entender que la diversidad está en todo lado, que desde esos pequeños gestos se puede reconocer la diversidad y cuando va creciendo lo va a ir aceptando como una filosofía de vida. Y poder ayudarles a entenderse desde la diferencia. Exacto. ¿Sí? O sea, a entender que el que yo tenga algo diferente a Pepito o a Sutanito no me hace menos, no me hace más, me hace ser. ¿Sí? El entender, el que un niño pueda percibirse, digamos, a veces... Yo tuve una experiencia hace poco de dos hermanitas y una era mona, ojiazul, blanquita, y la hermanita era más bien una mona castañita, sí. Y ella se sentía fea, porque obviamente todo el mundo se fija en ciertas diferencias que de pronto en nuestra cotidianidad no son tan comunes. Entonces obviamente, digamos, ver a una niña tan chiquita, mona, blanca, puede hacerse bonito. Ajá, entonces todo el mundo se hacía referencia a eso. Ay, tan bonita. Pero la otra no se sentía bonita simplemente porque no era mona, no tenía los ojos azules, no. Y también fue un proceso en el aula bien bonito decirle como, es que tú también eres linda, es que tu cabello está hermoso, es que hoy ese peinado se te ve muy lindo. Es que no nos cuesta nada ser amables, no nos cuesta nada ser humanos. Sí, exacto. Entonces ella empezó a entenderse desde la diferencia y que ser diferente a algo que de pronto al resto le parecía bonito o les llamaba la atención por X o Y motivo, no la hacía menos. No la hacía fea. La hacía ser ella. La hacía, exacto. Entonces yo, ok, hablemos de tus cualidades. Tal vez tú no tengas ojos azules, pero tú tienes una sonrisa preciosa, ¿sí? Y tus ojos café también son hermosos. O tal vez, no sé, tú no sepas jugar muy bien el fútbol, pero nada, es espectacular. ¿Sí? Entonces a veces como sociedad tenemos ciertos o imponemos más bien ciertos limitantes que nos hacen vivir siempre dentro de un estándar. Entonces lo estandarizado es que un niño perfecto promedio saque 5 en matemáticas, saque 5 en ciencias sociales, saque 5 en ciencias naturales, sí, pero nunca nos importan las cualidades que ese niño que no saca 5 en matemáticas tiene. Exacto. Es que yo siento que muchas veces las barreras o sea, es que muchas veces se habla de que es que él tiene la barrera por su discapacidad, él tiene la barrera por ser inquieto, él tiene la barrera por ser así o así. Realmente las barreras no las ponemos nosotros desde nuestra diferencia, sino el otro a veces me la pone a mí desde su normalización o su idea en la normalidad. Hay muchas personas que perciben a los niños TEA, con trastorno del espectro autista, como niños demasiado inteligentes.
Y no es que sean niños demasiado inteligentes, es que tienen una percepción del mundo demasiado suspicaz, demasiado precisa, diferente. Exacto. Entonces, puede que tú también seas demasiado inteligente, simplemente te hace falta percibir un poquito más lo que te rodea y no preocuparte tanto por lo que los otros piensen que tienes que hacer. Tú eres inteligente y tú eres tú a tu manera. Y eso también es valioso, porque cada uno de nosotros somos valiosos. Y en vez de estar pensando en el yo, en el tú, en el yo, en el otro, más bien deberíamos pensarnos desde el juntos, desde el nosotros. Y ya yo creo que es eso, tratar de hacernos un poquito más conscientes de que vivimos en la diversidad, en entendernos desde nuestra diferencia, en amarnos desde nuestra diferencia y en aceptar a cada persona desde su diferencia también. Exactamente, y el ser un poquito más humanos y hacer más liviana la vida. Yo creo que eso es desde los pequeños gestos. No tenemos que ser héroes de la alteridad ni de la inclusión, simplemente tenemos que ser amables con el otro, conmigo hacer mismo. Un mundo más ameno, un mundo más acogedor, un mundo donde podamos estar todos de una manera muchísimo más tranquila, que a veces nosotros nos dejamos llevar por el afán, por miles de cosas. Entonces a veces es bueno parar un poquito, respirar y Vivir, exactamente. Así que bienvenidos a esta nueva temporada de Para Grandes, y chicos, el podcast.